Contrarios a Joviel Acevedo realizarán manifestaciones mañana 1 de mayo y el fin de semana en la capital solicitando la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti, pese a petición del dirigente magisterial de no apoyar las protestas. Alpinistas guatemaltecas difunden una imagen de solidaridad entre ellas al lograr reunirse tras 6 días de que ocurrió el terrible terremoto que en Nepal ha dejado ya casi 5.000 fallecidos. Cardona y Padilla se encontraban escalando el monte Everest cuando ocurrió la tragedia. Vecinos de Carretera El Salvador se sorprenden con una precipitación de granizo en diversos sectores. La lluvia también literalmente deja las calles, vehículos, jardines inundados y aparte una capa de hielo blanco. Max Eduardo Cordón Orellana, quien fue capturado el año pasado cuando salía de un motel con una niña, fue absuelto de los cargos de violación de los que se le acusaban. Resolución causa indignación en diferentes sectores sociales. En noticias del mundo, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, se registra una nueva noche bajo toque de queda. En el ambiente se mantiene una tensa calma mientras las protestas se trasladan a Nueva York. Además, en la India, estudiantes con velas expresan su solidaridad con el pueblo de Nepal afectados por el peor terremoto en años. Por ahora se reportan alrededor de 5.000 víctimas mortales y otras 10.000 heridas. Pregunta del día que aparece ya en pantalla. ¿Qué efectos considera que están teniendo las manifestaciones en el Ejecutivo? Déjenos saber, por favor. Ahí están nuestras redes sociales, Facebook, desde muy temprano estamos monitoreando, y también Twitter, si eso es lo que usted desea. La cosa es que nos comuniquemos desde ya. Bueno, las lluvias van a continuar en el territorio nacional. Hoy el clima es noticia. Recién mostramos imágenes de cómo está el panorama y de lo que puede ocurrir en las próximas horas y un poco el resumen de lo que había pasado en las últimas. Pero para tener la información actualizada, saludamos a David de León, vocero de la Conred, para que nos cuente la situación del clima en nuestro país. David, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. ¿Cómo están las cosas? Te escuchamos. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los amigos de Viva la Mañana. Sí tenemos estas condiciones generadas desde la tarde de ayer con la caída de granizo en varios puntos del departamento de Guatemala. Esto causado por un frente frío, los efectos 24-36 horas más, que va a continuar esta condición de cielo nublado con algunas lluvias, lloviznas también del norte al centro del territorio guatemalteco. Hasta el momento las condiciones o la situación de las lluvias ha afectado alrededor de 5.000 personas, tanto directa como indirectamente. Algunas condiciones que se presentaron, por ejemplo, inundaciones al sur de la ciudad de Guatemala, también un derrumbe en Calzada La Paz, en fin, fueron varias situaciones que pues, se han presentado en el territorio guatemalteco. Y causa principal de las inundaciones es por la acumulación de basura en los drenajes, razón por la cual hacemos el llamado nuevamente a la población a realizar esta limpieza de sus tragantes, la limpieza dentro de sus viviendas, pero también lo principal, no tirar basura en la calle, porque genera esta situación que afecta a todos en calles y avenidas. También tomar en cuenta algunas condiciones en el caso de la situación de lluvias que va a continuar en las próximas horas, y si llegara a tener alguna situación, algún reporte, algún problema, puede comunicarse con nosotros al teléfono 1566 de Conred, que está habilitado a las 24 horas del día. Bueno, muchísimas gracias, David. ¿Alguna recomendación adicional? Por supuesto, sabemos que esta situación, como bien lo decías, esta inestabilidad climática puede llegar a mantenerse por 24 o un poco más de tiempo. Entonces, ¿alguna recomendación extra, por favor? Bueno, sí, tomar en cuenta que esto no es el establecimiento ya de la temporada de lluvias en el área de la meseta central de la ciudad de Guatemala. Esta condición es por el frente frío, pero ya para el fin de semana vamos a retornar a condiciones bastante cálidas como las que se han presentado en los últimos días. Entonces también tomar en cuenta esta condición que se estaría presentando hacia el fin de semana. Pero mientras tanto, siempre seguir las indicaciones de las autoridades, tomar en cuenta la situación que se da en carreteras por los problemas de las lluvias, revisar su vehículo, en fin, parte de esas recomendaciones que todos los días debemos de tener los guatemaltecos. Muchas gracias, David de León, vocero de la Conred, informándonos sobre las temperaturas, sobre la lluvia, así que por favor a tomarlo en cuenta. Estos son los datos, no es que haya comenzado formalmente la época de lluvias,
pero indudablemente esta situación ha generado, bueno, inestabilidad en muchos lugares del país. Damos una vuelta de página, comienza María René con el repaso de las noticias más relevantes de las últimas horas, las noticias del país. Tenemos que iniciar con el abogado Mario René Cano, que es representante de Mariano Paz Montes, esposo de la vicepresidenta Roxana Valdetti, se presentó a las Cortes y dice también haber llevado una denuncia penal en contra del juez de paz Sergio René Samayoa, quien fue el que autorizó los allanamientos en las propiedades de la vicemandataria el pasado lunes 27 de abril, con la finalidad de buscar a Juan Carlos Monzón, esto atendiendo la exhibición personal requerida por Alejos Botrán. El abogado aduce que en estas inspecciones existió abuso de autoridad, ya que según las inspecciones se convierten en allanamientos y estos, según los abogados, han sido ilegales. Vamos a escuchar las declaraciones de Mario René Cano, abogado representante de Mariano Paz. La exhibición personal tiene un límite y la exhibición personal es únicamente si la persona está recibiendo algún vejamen por parte de alguna autoridad. Recordemos de que es una institución pública a la cual se tiene que hacer presente un juez de paz y realizar la exhibición personal. Estas personas ingresan, los señores jueces ingresan por orden de este juez de turno, ingresan a las propiedades sin tener una orden de juez, a ellos les dictaminara el hecho de que podían entrar, allanar, inspeccionar. Bajo esas circunstancias es un allanamiento ilegal de morada y es un abuso de autoridad por extralimitar sus funciones. Bueno, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectuaron allanamientos en una finca de Chiquimula en busca del exsecretario privado de la vicepresidenta Juan Carlos Monzón. Sin embargo, estos siguen siendo infructuosos y la fiscal general Telma Aldana afirmaba que aún están analizando embargar las cuentas del prófugo, cuando muchos dicen que se deberían haber embargado hace mucho tiempo desde que se daba orden de captura. El nombre de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Valdetti, continúa generando noticia. La fiscal general indicó que la última información que tiene es que Monzón Rojas permanece en Honduras. La jefa del MP indicó que la Fiscalía contra la Impunidad realiza el análisis para el embargo de las cuentas y la extinción de sus bienes. Está la Fiscalía FESI, que es la que tiene a cargo la investigación en el análisis correspondiente para que, si fuera el caso, plantear extinción de dominio. Pero hay que hacer el análisis. Ante la interrogante si se llamará a testificar a Daniela Beltranena, asistente de Valdetti y quien también viajó a Corea del Sur junto al exsecretario privado de la vicepresidenta, el Ministerio Público informará de los avances en este caso. La Fiscalía está en este momento en el proceso de investigación. De conformidad con el 314 no podemos revelar la investigación por razones obvias y por impedimento legal. Pero en cuanto podamos ya compartirles algún avance de la información, lo tenemos que hacer en coordinación con el señor comisionado de CICIG. Mientras, continúan los allanamientos, esta vez en Chiquimula, en una finca denominada Las Lágrimas, que colinda con la frontera El Florido con Honduras y podría ser un punto ciego para el ingreso al territorio guatemalteco. El operativo se realizó como parte del seguimiento al caso de defraudación tributaria, conocido como La Línea, y donde la captura de Monzón Rojas podría ser vital para esclarecer el caso. Mientras, el nombre de Juan Carlos Monzón causa desconcierto ante su paradero. La investigación continúa bajo reserva. El Ministerio Público presentará un antejuicio contra la jueza Marta Sierra de Stalin, quien lleva el caso La Línea bajo el argumento de prevaricato, basándose en el artículo 462 del Código Penal, ya que consideran que la resolución emitida sobre medida sustitutiva a 6 de los 22 capturados, entre ellos 3 cabecillas señalados de integrar la estructura que defraudó al Estado, ha sido arbitraria. Si este antejuicio prospera, la jueza podría enfrentar proceso penal y, de ser hallada culpable por el delito de prevaricato, podría enfrentar penas de prisión de 2 a 6 años. Sin embargo, la solicitud de antejuicio aún está bajo análisis. Y el juzgado octavo mantiene bajo reserva el caso de defraudación aduanera denominado La Línea. Hace una semana la jueza enviaba a prisión preventiva a 16 indicados, 6 están bajo medida sustitutiva, y pese a que en los últimos días la jueza Marta Sierra de Stalin sugirió que el proceso debía salir de sus manos para que fuera elevado a un juzgado de mayor riesgo, el expediente aún está bajo su judicatura. La Corte Suprema de Justicia aún no ha definido qué camino va a tomar el proceso y si en definitiva el caso es trasladado a otra instancia o continúa bajo la responsabilidad de la jueza Sierra de Stalin. Por ahora se tiene el plazo de 2 meses de investigación. El
Ministerio Público para que sustente las pruebas en el proceso y programaba la audiencia de fase intermedia para el 13 de julio. La sociedad reclama que esto no quede sin investigación, sin el proceso debido y por supuesto que esta jueza no actuó como correspondía. El sector magisterial, que se desliga del sindicalista Joviel Acevedo, expresó su descontento y repudio ante las declaraciones que el presidente de la República ha realizado e indican que él no ha comprendido el mensaje que le demanda la población de Guatemala y por ello, mañana 1 de mayo, el Día del Trabajador, ellos sí saldrán a manifestar contrario a las órdenes de Joviel Acevedo. La Coordinadora Nacional del Magisterio de Resistencia, contrarios a Joviel Acevedo, manifestaron su indignación ante los actos de corrupción que se descubrieron en el país, luego de la captura de los sindicados a la estructura de la línea. Y le solicitan al presidente Otto Pérez que deje de mentirle a la población y entienda realmente que el mensaje de la manifestación del pasado sábado 25 de abril y las próximas son para que él y la vicepresidenta presenten su renuncia y se sometan a las investigaciones pertinentes. Le pedimos al presidente de la República que deje de estar mintiendo. Desde que se dio este sonado caso, solo mentiras le han dicho a la población. Por eso es de que el Magisterio Nacional también se une a las peticiones de la población. Él ha dicho que ya entendió el mensaje, que él comprendió el mensaje, pero por lo visto él no ha comprendido el mensaje, pero no importa. El 1 de mayo se lo vamos a volver a repetir. Por su parte, el secretario general del Magisterio de Alta Verapaz considera que la CICIG debe ampliar mucho más su campo de investigación, ya que la corrupción que se descubrió en la SAT solo es una muestra de toda la que hay en el país. Sí, debe de ampliar su ámbito de investigación. Cuando se habla de mafias y se habla de corrupción, realmente lo que aconteció en la SAT es apenas un punto de toda la corrupción que ha permeado el sistema de administración pública en este gobierno. También señala que Roxana Valdetti debió haber investigado mucho más a Juan Carlos Monzón. La señora vicepresidenta tenía un secretario que tenía antecedentes penales incluso, debió de haber puesto barbas en remojo. Los representantes de la coordinadora indicaron que las declaraciones que Joviel Acevedo ha realizado al respecto de que el sector magisterial no se pronunciará ni apoyará las diversas manifestaciones o demandas no los representa como sector, ya que Acevedo siempre ha estado de parte del gobierno. La Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia desmiente totalmente lo que ha indicado un pseudo dirigente del magisterio que es Joviel Acevedo, que él dice de que el magisterio no va a manifestar. Nosotros venimos a afirmar que el 1 de mayo el Magisterio Nacional va a salir a manifestar con el pueblo. El Magisterio en Resistencia realizará manifestaciones el 1, 2 y 16 de mayo. Bueno, y en el mismo tema, al presidente Otto Pérez ya le incomoda que se le cuestione sobre la renuncia que le solicita a la ciudadanía a raíz de los escándalos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria. El mandatario afirmaba que es una petición que no va a cumplir, mientras el ministro de Salud afirma que a él no le molestaría presentar sus estados patrimoniales. En 2 ocasiones se le ha recordado al presidente cómo pidió la renuncia en el 2009 del entonces presidente Álvaro Colom, cuando aún era aspirante a la presidencia. El caso Rosenberg es distinto, afirma Pérez. Ahí había un señalamiento directo, hubo una investigación directa. Aquí no ha habido un señalamiento, en contra de mi persona no ha habido ningún señalamiento todavía, en contra de la vicepresidenta. Al cuestionar sus palabras de que todavía no hay denuncia en su contra, contestó así. No hay, no hay. Pero sí puede haber. Yo no sé, pero si hay alguien que lo tenga, que lo presente. Pero no adelantemos las cosas que no hay que adelantar. Es decir, aquí no hay que ir por las cosas donde no tienen que irse. Aquí lo que hay que hacer es dejar que cada